Bien amigos, nuevamente en Redes y Poder estamos ahora con Mariloli Camarero, quien es una abogada especialista en políticas públicas. Nos acompaña en esta entrevista. Mariloli, gracias por venir al programa. Gracias, encantada de conversar contigo. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando en el sur del Perú? Rápidamente, la primera percepción que te generan estos enfrentamientos, las tropas dando seguridad, acompañando a la policía, esta situación del presidente de la República que no va a la zona donde está, digamos, el enfrentamiento, este silencio de algunos políticos, hay una situación de temor de muchas familias que salen de la zona porque no pueden opinar o decir nada contra los manifestantes porque o los matan o les pegan o los asustan. Esta situación, ¿cómo es que se puede, digamos, describir? ¿Cómo la ves tú? Mira, para mí es una situación que está totalmente desbordada, porque desde que se afecta a una comunidad que realmente no tiene, por decirte, vela en el entierro, porque las mismas encuestas datan que la comunidad de influencia directa del proyecto está a favor del proyecto, en términos generales. Desde que se está afectando a estas personas que de alguna manera son inocentes, es una desproporción por parte de quienes están en contra de este proyecto y un abandono por parte del Estado. Pero hay varios responsables en esto, porque no podemos decir, creo, o sea, son, digamos, si es posible sacar a Pepe Julio con su equipo, ¿no? Ya. Pero ya las personas han tomado posición, tienen conciencia determinada, en las redes ves un activismo intenso. Eso no es solamente, digamos, por una mala información. No. Ahí hay una serie de conflictos de confianza. Entonces, no creen en la empresa, no creen en el Estado no cree en los pobladores. Es una cosa tremenda. ¿Qué se puede hacer para tratar de comenzar a orillar para arreglar las cosas? Mira, yo creo que esto tendría que tener un proceso doble, ¿no? Algo de instancia inmediata y algo apuntando más a largo plazo. De manera inmediata, yo sí pienso que se debe insistir en el diálogo. Y un diálogo real, un diálogo directo. Y esto debe conllevar un compromiso de ambas partes, un compromiso de la empresa, un compromiso de la sociedad y un compromiso del Estado también. Este compromiso debe ser cumplido, por supuesto, para que esto no vuelva a ocurrir, porque lo que ha ocurrido, esta pérdida de confianza, está relacionada a que realmente tenemos 20 años de conflictos, más o menos 20 años de conflictos sociales, y a mí me parece increíble que a la fecha ya no haya una predictibilidad suficiente y una experiencia, un caso de éxito que permita que el gobierno tenga capacidad de respuesta inmediata. No hemos aprendido. No hemos aprendido nada. Y lo que me parece a mí sorprendente es que el tiempo pasa y no hay ninguna señal o ninguna luz de que vamos a aprender para que en el futuro no se origine algo de nuevo. Entonces, en este momento, la medida a largo plazo sería, por supuesto, empezar por llevar más presencia del Estado a estas comunidades, porque la razón por la cual estas personas se quejan es porque, evidentemente, ese es el mecanismo que tienen para ser escuchadas. En realidad es una forma de extorsionar al gobierno, en el buen sentido de la palabra. Sí, porque la minería fue, digamos, el pretexto, pero ahora es hospitales, carreteras, colegios, atención, todo. Por supuesto. Entonces, evidentemente, esto representa que hay un abandono también por parte del Estado, un abandono que además se repite durante los años. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco hay una visión colectiva, una visión país de minería. Somos un país, esto lo conversaba con un amigo hace poco sobre este proyecto, y me preguntaba, o yo le preguntaba si para él acaso el Perú no era un país minero, porque se entiende que el Perú es un país minero. Eso es por lo menos lo que los economistas sostienen en todos los ángulos. Y él me respondió algo que me pareció muy interesante. Me dijo, el Perú no es un país minero, el Perú es un país con minerales. En la medida que no se construye una visión colectiva de minería, que lo haga sostenible, que involucre a todos los actores, a todos los stakeholders, no vamos a lograr darle sostenibilidad a esto. Y lamentablemente nos vamos a quedar siendo un país con minerales. Ahora, suena utópico lo que estás contando, pero construir una visión de país minero, no tenemos una visión de nación, porque estamos sumamente desintegrados. Entonces, ¿cómo lograr proponerle a la sociedad que podamos integrarnos a una visión de la minería? ¿Es posible esto? Yo creo que sí, yo creo que todo es posible, dentro de las medidas de la política pública todo es posible si se hace con transparencia, con compromiso y con respeto, pero sobre todo con honestidad. O sea, el problema que tenemos aquí es que tenemos presidentes y candidatos, tenemos congresistas y candidatos. El problema es que la política está demasiado involucrada en decisiones que deberían ser técnicas, en formas de operar que deberían responder a una gerencia de gobierno que no se está dando. ¿Y cómo la política está contaminando lo que pasa en Tía María? ¿Es
por esos pepejulos que están buscando un protagonismo para hacer, o los partidos políticos que están detrás, o las ONGs, para poder sacar la cara y hacerse famosos para ser mañana candidatos? ¿Eso es? En algunos casos sí, y en otros casos la misma política de Estado. Muchos de los congresistas que tenemos hoy día están buscando reelegirse, y ahí también hay una afectación del interés común y el interés social. Y el presidente de la República también debe tener su propia agenda, y muchos ministros también. En el fondo es que la gente tiene demasiadas agendas políticas, nuestros gobernantes, lo cual no debería ser así. Mira, me has hecho acordar a una entrevista que tuvimos aquí hace una semana con Adriana Tudela, cuando yo le pregunté por qué ella, una abogada que se acaba de titular en la Universidad de Lima y que dirige un periódico y escribe, ¿por qué no te sumas a algún partido político? Y me dijo, de ninguna manera, dijo acá. ¿Y por qué? Porque todos ellos solamente tienen sus agendas personales y sus propios intereses, y jamás me voy a sumar a eso. Ellos no están viendo la agenda nacional del país, sino sus propios intereses. ¿Está diciendo lo mismo? Sí, no. En algunos casos creo que... A mí no me gustan las generalizaciones. Claro, está bien. Entonces, en realidad, yo creo que hay algunos candidatos que tienen una agenda propia, algunos gobernantes que tienen una agenda propia, pero también creo que hay algunos partidos que tienen una ideología y que mantienen un sistema que lo esperan sostener en el tiempo, ¿no? Lo cual representa también algo positivo. Pero ¿cómo podríamos hacer para comenzar a avanzar? Por ejemplo, aquí tú dices, hay que ver el diálogo y ver entre personas honestas, pero los actores del diálogo se paran y se van. Entonces, ¿entre quiénes dialogamos? Porque lo primero que tenemos que tener son personas que sean válidas, ¿no es cierto? Que sea validada su presencia, sí. Legitimidad. Bueno, pero eso no existe. Entonces, perdóname, ¿cuál es el camino? Pero sí existe. Los gobernantes tienen legitimidad. Los gobernantes son quienes deben tener legitimidad. ¿Y tú no crees que los gobernantes también pierdan la legitimidad? La pierden, pero no deberían perderla. Ya, pero nuevamente, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos que ir mañana a Tía María porque te nombran a ti la encargada de ver cómo resolver esto, ¿qué podríamos proponer allá? ¿Qué se podría decir? Primero creo que tenemos que escucharlos de manera sincera. ¿Crees que no se ha escuchado? Yo creo que no se ha clarificado lo que realmente están pidiendo. Creo que hay un problema de comunicación. Me parece que por un lado están pidiendo algo, pero quizá en realidad lo que necesitan es otra cosa y no lo están manifestando. Me parece que falta eso. Me parece que falta un diagnóstico real, un diagnóstico que evidencie una situación que, a mi intuición, es algo mucho más macro y tiene mucho más que ver con derechos sociales y con presencia del Estado que con una afectación a la agricultura en la zona. ¿Y qué es lo que está entonces por debajo? Tú dices, hay, según tú, una situación macro mayor. ¿Cuál es esa situación mayor? La ausencia del Estado en esas localidades. Lo primero que debería hacer el Estado es precisamente fortalecer a estas localidades que ya han sido identificadas como localidades mineras. Decía hoy día, en su declaración en televisión hace unas horas, él decía, bueno, pero en realidad nosotros estamos invirtiendo en Arequipa 3.500, 4.500 millones de soles, no sé, o sea, cifras que uno no se puede imaginar cuánto es, ¿no? Pero como que son un montón de plata que están trayendo a Arequipa, ¿no? Pero, ¿a dónde está esa plata? Porque entonces, lo que me imagino que las personas que están en Coca Chacra escuchan al presidente y dirán, bueno, pero de esa plata a mí no me toca un sol. O sea, no hay una vereda, no hay una posta médica acá, pero ¿podemos estar así de abandonados en el Perú? Estamos así de abandonados en el Perú. Y yo creo que el Estado ya no tiene excusa, porque han tenido muchísimos años de no tenemos plata, terrorismo, inestabilidad política, esto, lo otro. A la fecha, supuestamente, ya somos un país que está... Ni siquiera somos un país en vías de desarrollo. Ya no somos una economía emergente. Para todo el mundo somos una economía emergente. Los únicos que no entendemos eso somos los peruanos. Es algo increíble. ¿Por qué crees que pasa eso? En primer lugar, porque la educación y el acceso a la educación no es la que debería ser, por lo menos para una economía, a una economía emergente. Hay una gran diferencia entre lo que tenemos en el Banco Central Reserva, lo que tenemos como fondo monetario, lo que tenemos como dinero, como capital, como producto bruto, como sea, versus lo que tenemos como servicios sociales y desarrollo social. Hemos crecido de esta manera. Y el problema cuando uno crece de esta manera es que luego hay una pata que se estabiliza y todo se cae. Estamos chuecos. Y nos estamos cayendo. Vamos a ir a una pausa comercial, Mariloli, y regresamos, amigos, con más en Redes y Poder. Unos minutos.